La tarde se deslizaba con lentitud en Zaragoza, mientras la luz dorada del sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios antiguos. Había algo en el aire que me hacía sentir inquieta, como si la vida me estuviera llamando a gritos. A mis 45 años, me encontraba atrapada en una rutina monótona. Las risas y las charlas de mis amigas resonaban en mi mente, recordándome el tiempo que había pasado desde que había sentido una verdadera emoción. El evento al que asistía esa noche era una celebración de cumpleaños de una amiga cercana, un encuentro habitual donde las historias del pasado se mezclaban con los sueños no cumplidos. La música sonaba suave y las luces iluminaban los rostros sonrientes de los asistentes. Sin embargo, yo no podía evitar sentir un vacío que se expandía en mi pecho. La vida parecía haber dejado de ser emocionante, y cada día se sentía como un eco del anterior. Mientras conversaba con algunas amigas sobre trivialidades, noté que la puerta se abría y entraba un grupo nuevo. Entre ellos supe reconocer a Javier, el hijo de mi amiga Clara. Tenía casi 30 años y su sonrisa radiante iluminó la habitación. Era un hombre atractivo y carismático, pero lo más sorprendente fue la chispa que sentí al mirarlo. Desde su adolescencia había sido solo el hijo de Clara para mí, pero ahora era algo más, había crecido y se había convertido en alguien interesante. A medida que avanzaba la noche, nuestras miradas se cruzaron varias veces. En cada encuentro visual, sentí una conexión inexplicable. No era solo atracción física, había algo más profundo que me llamaba hacia él. La conversación fluía entre los demás, pero mi mente estaba ocupada por pensamientos sobre Javier y lo que significaría cruzar esa línea. En un momento dado nos encontramos solos en un rincón del salón. La música sonaba de fondo mientras conversábamos sobre temas banales, películas, libros y anécdotas familiares. Sin embargo, a medida que hablábamos, la tensión crecía entre nosotros como una cuerda tensada al límite. «Te he visto en algunas fotos», dijo él con una sonrisa traviesa. «No puedo creer cuánto has cambiado desde aquellos días». Me reí nerviosamente, sus palabras resonaban dentro de mí como un eco familiar. Aquel comentario me hizo recordar momentos pasados en los que Clara y yo compartíamos risas sobre nuestros hijos creciendo juntos. «Tú también has cambiado», respondí. «Te has convertido en un hombre muy interesante». Ambos reímos suavemente, pero tras esa risa había una carga emocional palpable. En ese instante comprendí que esta conexión no era solo mía, él también parecía sentirla. La noche avanzó y el ambiente se tornó más íntimo a medida que las luces parpadeaban suavemente sobre nosotros. En medio de la charla despreocupada y las risas compartidas, llegó un momento decisivo. Nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el mismo vaso de bebida sobre la mesa. El contacto fue electrizante, ambos nos detuvimos por un segundo demasiado largo antes de separarnos rápidamente como si nos hubieran quemado. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras nos mirábamos fijamente, no sabía qué decir ni cómo reaccionar ante lo que estaba sucediendo entre nosotros. Finalmente él rompió el silencio con una pregunta simple pero cargada de significado. ¿Te gustaría salir algún día? Solo tú y yo. Mi corazón dio un vuelco ante su propuesta inesperada. La idea era tentadora pero también peligrosa. ¿Qué pasaría si Clara se enteraba? La lealtad hacia ella luchaba contra el deseo creciente por Javier. Claro, sería divertido, respondí sin poder evitar sonreír, aunque deberíamos tener cuidado. Él asintió lentamente como si entendiera perfectamente las implicaciones detrás de mis palabras. Aquel momento marcó el inicio de algo incierto e intrigante entre nosotros dos. La celebración continuó alrededor nuestro mientras ambos intentábamos actuar con normalidad, sin embargo, la conexión ya estaba establecida y nada volvería a ser igual después de esa noche. Aquella chispa encendida prometía aventuras desconocidas pero también traiciones silenciosas. Al final del evento salimos juntos al aire fresco de la noche zaragozana. Las calles estaban iluminadas por faroles antiguos y el murmullo del río Ebro llenaba el ambiente con su suave melodía. Caminamos despacio hacia nuestros coches, disfrutando del silencio compartido mientras nuestros corazones latían al mismo ritmo acelerado. Cuando llegamos a un cruce donde debíamos separarnos, me volví hacia él con la intención de despedirme formalmente cuando inesperadamente me tomó la mano suavemente.
¿Te gustaría tomar un café mañana? Preguntó con esa mirada intensa que parecía atravesar mis defensas. Hay algo sobre ti que me atrae mucho más allá de lo físico. En ese instante sentí como todo mi mundo interior se tambaleaba ante sus palabras sinceras. Tal vez no estaba sola en esta confusión emocional después de todo. Pero también sabía cuán arriesgado sería dar ese paso hacia lo desconocido. Miré sus ojos por unos segundos eternos antes de responder. Sí, creo que me gustaría eso. Mi voz salió casi como un susurro mientras aceptaba lo inevitable. Había comenzado algo prohibido sin saber cómo terminaría ni cuáles serían las consecuencias para ambos. Mientras nos alejábamos cada uno por su camino bajo las estrellas brillantes del cielo aragonés, sabía que este sería solo el primer paso hacia una aventura llena de incertidumbres e intrigas emocionales. Lo único claro era que mi vida nunca volvería a ser monótona después de aquella noche mágica llena de promesas ocultas. El día siguiente la luz del sol se colaba a través de las cortinas de mi habitación, iluminando el caos que había dejado la noche anterior en mi mente. La imagen de su sonrisa seguía danzando en mis pensamientos, y no podía evitar recordar cómo me miró justo antes de que nos besamos. Era un gesto tan inesperado, pero a la vez tan liberador. Sin embargo, el peso de la lealtad hacia mi amiga se hacía cada vez más pesado. Decidí que debía encontrarme con él nuevamente. La idea de una conversación tranquila en un lugar discreto me parecía necesaria para aclarar lo que había sucedido. Así que, sin pensarlo demasiado, le envié un mensaje proponiéndole vernos en el Café Delicias. El ambiente del café era acogedor y familiar. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas de Zaragoza y el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Cuando él llegó, su mirada reflejaba una mezcla de emoción y nerviosismo. Me senté frente a él, tratando de leer sus pensamientos. «Hola», dijo con una sonrisa tímida. «No esperaba verte tan pronto». «Yo tampoco», respondí, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Necesitábamos hablar. La conversación fluyó entre risas nerviosas y miradas furtivas. Hablamos de trivialidades, pero había un subtexto palpable que no podíamos ignorar. Cada palabra parecía cargar con un significado oculto, como si estuviéramos jugando al escondite con nuestras emociones. De repente la atmósfera cambió cuando él se inclinó hacia mí y susurró. «¿Qué estamos haciendo?» Esa pregunta resonó en mí como un eco distante. Lo miré a los ojos y vi reflejada la confusión que también sentía. «No lo sé», admití. «Pero hay algo entre nosotros». Él asintió lentamente como si procesara mis palabras. En ese instante comprendí que ya no había vuelta atrás. La atracción era innegable y estaba creciendo más allá de lo que podría haber imaginado. Después de unos minutos llenos de tensión silenciosa, se inclinó aún más cerca y nuestros labios se encontraron por segunda vez en un acto impulsivo que desdibujó las líneas entre lo correcto y lo incorrecto. Fue un momento fugaz pero intenso. El mundo exterior desapareció mientras solo existíamos nosotros dos en aquel café. Cuando nos separamos, la realidad nos golpeó como una ola fría. El temor a las repercusiones me llenó de dudas. «Esto es complicado», dije finalmente. «No puedo herir a mi amiga». Él asintió solemnemente y su expresión cambió, ya no era solo entusiasmo juvenil sino también preocupación por lo que podría significar nuestra conexión para todos los involucrados. «Lo entiendo», respondió. «Pero, ¿y si esto es real?» La pregunta quedó flotando entre nosotros mientras observábamos cómo los demás clientes del café disfrutaban despreocupadamente de sus conversaciones y cafés humeantes. La normalidad del lugar contrastaba con nuestro caos interno. Decidimos salir antes de que alguien pudiera sospechar algo extraño entre nosotros. Caminamos por las calles adoquinadas de Zaragoza sin rumbo fijo, inmersos en nuestros pensamientos hasta llegar al Parque Grande José Antonio Labordeta. Allí, rodeados por la naturaleza vibrante y los sonidos lejanos de risas infantiles en el aire fresco, sentí una necesidad urgente de hablar sobre lo que habíamos comenzado. Nos sentamos bajo un gran árbol frondoso cuya sombra ofrecía refugio del sol brillante del mediodía. «¿Cómo seguimos desde aquí?», pregunté mientras jugueteaba nerviosamente con mis manos. Él me miró fijamente antes de responder. «No sé si deberíamos seguir viéndonos»,
pero tampoco puedo dejarte ir así como así. Sus palabras resonaban dentro de mí como una melodía familiar pero inquietante. Sabía que había algo especial entre nosotros, pero también era consciente del daño potencial que podría causar a nuestra amistad compartida. La tarde avanzaba lentamente mientras discutíamos sobre nuestras vidas separadas. Él hablaba sobre sus sueños e inquietudes mientras yo reflexionaba sobre mi propia existencia vacía llena de rutinas monótonas e insatisfacciones acumuladas durante años en mi matrimonio. Las horas parecieron desvanecerse hasta quedar atrapadas en un torbellino emocional donde cada mirada cómplice alimentaba la chispa prohibida entre nosotros. Pero al mismo tiempo, esa conexión despertaba una culpa creciente dentro de mí. Recordar a mi amiga me hacía sentir como si estuviera traicionándola incluso al pensar en seguir adelante con esto. Finalmente decidimos despedirnos antes de que las cosas fueran demasiado complicadas o se hicieran evidentes para quienes nos rodeaban. Era mejor mantenerlo todo en secreto por ahora mientras explorábamos esta nueva faceta desconocida entre nosotros dos. A medida que regresábamos a casa por caminos separados bajo el cielo anaranjado del atardecer aragonés, no pude evitar preguntarme qué pasaría después. ¿Podríamos mantener esta relación oculta? ¿O el peso del secreto acabaría aplastándonos? Esa noche no pude dormir. Mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del dilema moral al que me enfrentaba. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por algo tan incierto? Esa noche, mientras la ciudad se sumía en un silencio profundo, mi mente estaba en un torbellino. La luz de la luna se filtraba por la ventana, dibujando sombras danzantes en las paredes de mi habitación. Me senté en la cama, con el corazón acelerado y una sensación de inquietud que no me dejaba en paz. La imagen de su rostro, lleno de sorpresa y deseo, se repetía una y otra vez. ¿Qué había hecho? Durante días me encontré buscando excusas para salir de casa. Un café aquí, un paseo allá, siempre con la esperanza de cruzarme con él. Cada encuentro se convertía en un juego peligroso, donde la tensión crecía entre nosotros como una cuerda a punto de romperse. No podía evitarlo, mis pensamientos lo buscaban constantemente. En cada rincón de Zaragoza había un eco de su risa, una chispa que iluminaba mis días grises. El Café Delicia se convirtió en nuestro refugio secreto. Aquella tarde el aroma del café recién hecho llenaba el aire mientras nos sentábamos en una esquina apartada. Observé cómo jugaba nerviosamente con el borde de su taza y cómo sus ojos brillaban al hablarme. Es complicado, dijo al fin, rompiendo el silencio que nos envolvía. Complicado, repetí, aunque sabía a qué se refería. Lo que sentimos, no debería estar pasando, añadió con un tono grave. Mis labios se curvaron en una sonrisa triste. No lo sé, a veces parece tan real. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron por primera vez. Un roce suave y temeroso que encendió algo dentro de mí. El mundo a nuestro alrededor desapareció, solo existíamos nosotros dos y ese instante robado del tiempo. El miedo comenzó a aflorar después del beso. La realidad golpeó como un torrente imparable. ¿Qué pasaría si alguien nos descubría? Las consecuencias no solo afectarían a nuestra relación, podría arruinar mi amistad con su madre y desatar un escándalo que no estaba dispuesta a soportar. Con cada día que pasaba, la culpa se instaló en mi pecho como una piedra pesada. Me encontraba mirando por la ventana hacia el Parque Grande José Antonio Labordeta, recordando los momentos felices compartidos con amigos y familiares. La vida parecía seguir su curso normal para todos menos para mí. Yo estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. Una tarde decidí salir a caminar por el parque para despejar mi mente. El sol brillaba intensamente sobre las hojas verdes y las risas de los niños resonaban en el aire fresco. Pero incluso allí, mis pensamientos no podían escapar del dilema moral que me atormentaba. Al cruzar un sendero vi a mi amiga acercándose con su característico andar ligero y alegre. Mi corazón dio un vuelco, no estaba lista para enfrentarla ni para ocultar lo que sentía. Hola, saludó con una sonrisa brillante. Hola, respondí mientras intentaba ocultar mi nerviosismo. Ella pareció notar algo diferente en mí, sus ojos escrutaron mi rostro como si buscara respuestas a preguntas no formuladas. ¿Todo bien? Te he visto un poco distante últimamente, comentó con preocupación genuina.
La culpa me abrumó aún más al escuchar sus palabras. Solo he estado ocupada, logré decir mientras forzaba una sonrisa. A medida que continuamos conversando sobre trivialidades cotidianas, me sentí atrapada entre la lealtad hacia ella y los sentimientos que crecían por su hijo. Al despedirnos me prometí a mí misma que debía tomar una decisión antes de que esto fuera más allá de lo manejable. Esa noche volví a casa sintiéndome más perdida que nunca. El peso del secreto aumentaba cada día, era como llevar una carga invisible pero aplastante sobre mis hombros. Miré hacia el espejo del baño antes de acostarme y vi reflejada a una mujer dividida. Parte de mí anhelaba seguir adelante con esta conexión prohibida mientras otra parte luchaba contra la culpa desgarradora. Decidí escribirle un mensaje al joven esa mañana: ¿podemos vernos hoy? La respuesta llegó casi instantáneamente: sí. Mi corazón latió más rápido ante la expectativa del encuentro. Al caer la tarde nos encontramos nuevamente en nuestro café favorito. Esta vez había algo diferente en el aire, era palpable la tensión entre nosotros mientras esperábamos nuestras bebidas. Los minutos parecían eternos hasta que finalmente él rompió el silencio: no puedo dejar de pensar en ti. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco dulce pero peligroso al mismo tiempo. Era cierto, yo tampoco podía dejarlo atrás ni ignorar lo que sentía por él. Pero esto es complicado, respondí tratando de mantenerme firme ante mis propias emociones desbordadas. Ambos sabíamos lo arriesgado que era todo esto, pero había algo liberador en compartir nuestros sentimientos sin filtros ni restricciones sociales impuestas por nuestra situación actual. Al salir del café esa noche bajo las luces titilantes de Zaragoza, decidimos dar un paseo por las calles adoquinadas llenas de historia y recuerdos compartidos entre amigos cercanos. Mientras caminábamos juntos bajo las sombras alargadas proyectadas por los faroles antiguos, nuestros dedos se rozaron accidentalmente y esa chispa volvió a encenderse entre nosotros. No sé qué hacer, le confesé mientras miraba hacia adelante tratando de evitar sus ojos intensos. Él respondió: podemos seguir así, solo tú y yo. La propuesta era tentadora pero también aterradora. Era entrar más profundamente en aguas desconocidas donde ya no habría vuelta atrás ni posibilidad de escapar sin consecuencias dolorosas para todos los involucrados. Sin embargo, esa noche tomamos una decisión impulsiva: pasamos la noche juntos. No hubo planes elaborados ni promesas vacías, simplemente dejamos que nuestras emociones nos guiaran hacia lo inevitable sin pensar demasiado en lo que podría suceder después. Cuando desperté al día siguiente sintiendo su presencia junto a mí, comprendí que habíamos cruzado una línea invisible e irreversible entre deseo y realidad compartida. Una mezcla confusa de felicidad e inquietud llenó mi ser mientras contemplaba cómo todo lo vivido hasta ahora cambiaría nuestras vidas para siempre sin posibilidad de retorno al pasado simple e inocente antes del beso robado, o aquella noche compartida bajo las estrellas aragonesas. Sin embargo, sabía muy bien que este nuevo capítulo venía acompañado también por riesgos ineludibles. Tenía miedo del momento inevitable cuando nuestra verdad saldría a la luz, y todo lo construido pudiera desmoronarse ante nuestros ojos atónitos e impotentes frente a las repercusiones sociales ya inminentes. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras danzantes en la habitación. Miré a mi alrededor, recordando cada instante de la noche anterior. Pasamos la noche juntos, y aunque el calor del momento me había envuelto en una burbuja de felicidad, la realidad comenzaba a asomarse con su naturaleza implacable. Me levanté con cuidado para no despertarlo. Mientras me vestía, una mezcla de emoción y culpa se apoderó de mí. La imagen de mi amiga, su risa y su confianza en mí, se interponía entre mis pensamientos. ¿Qué pasaría si ella descubría nuestra relación? ¿Cómo podría enfrentarla después de haber cruzado esa línea? El Café Delicias era un refugio habitual donde solía encontrarme con mi amiga. Hoy, sin embargo, sabía que no podría ir sin sentir que llevaba un peso sobre mis hombros. Decidí dar un paseo por el Parque Grande José Antonio Labordeta para despejar mi mente. El parque estaba lleno de vida, familias disfrutaban del aire fresco y los niños corrían por los senderos. Mientras caminaba, noté cómo los árboles se movían suavemente con el viento, como si quisieran susurrar secretos al oído. A pesar del bullicio a mi alrededor, me sentía sola en medio de la multitud.
De repente vi a mi amiga acercándose con una sonrisa amplia. Su rostro reflejaba alegría y despreocupación. Mi corazón dio un vuelco, no estaba preparada para enfrentarla en este estado emocional tan frágil. «Hola», exclamó al llegar. «Te estaba buscando. ¿Por qué no has venido al café?» «No tenía ganas», respondí evasivamente. Ella frunció el ceño levemente antes de continuar. «¿Estás bien? Te veo un poco distante». Mi mente giraba buscando palabras que pudieran ocultar la verdad que me atormentaba. En ese momento sentí que la culpa me consumía poco a poco. «Solo necesito tiempo para pensar», dije finalmente. «Entiendo», asintió ella. «A veces es bueno alejarse un poco. Pero siempre estoy aquí si necesitas hablar». Sus palabras resonaban en mí como un eco doloroso que me recordaba lo mucho que valoraba nuestra amistad. La conversación continuó fluyendo entre risas y anécdotas sobre nuestras vidas cotidianas, pero una nube oscura se cernía sobre mí mientras pensaba en lo que había hecho y lo que aún estaba por venir. Cuando nos despedimos, el peso de mis decisiones se hizo más evidente. Caminé hacia casa sintiendo cada paso como un recordatorio de mi traición silenciosa. La imagen del joven regresó a mi mente, su risa y su mirada intensa hacían eco en mis pensamientos, llenándome tanto de anhelo como de miedo. Esa noche decidí llamarlo, necesitaba escuchar su voz para calmar la tormenta interna que crecía en mí. Al otro lado del teléfono sonó su voz familiar y cálida. «Hola», dijo él. «No esperaba tu llamada tan pronto». «No podía dejar pasar más tiempo sin hablar contigo», respondí con voz temblorosa. «Ha sido complicado desde anoche». Hubo una pausa breve antes de que él hablara nuevamente. «Lo sé, también estoy pensando en todo esto», admitió. «Pero no puedo evitar sentir que hay algo especial entre nosotros». Su sinceridad me hizo dudar aún más sobre lo correcto o incorrecto de nuestra situación. La atracción era innegable, sin embargo, las consecuencias eran aterradoras y reales. Decidimos vernos nuevamente al día siguiente en el tubo, ese laberinto de tapas donde tantas risas habíamos compartido con amigos antes de que esta confusión entrara en nuestras vidas. La idea me llenó tanto de emoción como de inquietud, sería otro paso hacia lo desconocido. La cita llegó rápidamente y cada instante previo estuvo cargado de nerviosismo e incertidumbre sobre cómo sería nuestro encuentro tras aquella noche compartida bajo las estrellas aragonesas. Cuando llegué al restaurante él ya estaba allí esperándome con una sonrisa nerviosa dibujada en su rostro. Nos sentamos juntos en una mesa apartada del bullicio habitual del lugar, el aroma a comida recién hecha envolvía el ambiente mientras comenzábamos a hablar sobre temas triviales para romper el hielo tenso entre nosotros. A medida que avanzaba la conversación, las risas comenzaron a fluir naturalmente entre ambos como si nunca hubiésemos cruzado esa frontera prohibida antes mencionada. Nos besamos. Fue solo un eco lejano ahora entre nosotros mientras nos dejábamos llevar por la conexión palpable que existía entre nuestras miradas y gestos sutiles. Sin embargo, mientras disfrutábamos del momento compartido con tapas deliciosas y vino tinto suave, no podía evitar pensar en lo inevitable. Esta relación secreta era solo una chispa fugaz ante la posibilidad del fuego destructivo que podría surgir si alguien llegara a enterarse. Después de cenar decidimos dar un paseo por las calles empedradas cercanas al restaurante. Las luces titilantes iluminaban nuestro camino mientras manteníamos nuestras manos entrelazadas sin preocuparnos por las miradas ajenas o por los murmullos maliciosos que podrían surgir si alguien nos reconociera juntos así. Pero pronto llegó el momento incómodo cuando escuchamos risas familiares acercándose desde atrás. Eran amigos comunes saliendo del mismo restaurante donde habíamos estado cenando unos minutos atrás sin saberlo. Mi corazón se aceleró al verlos acercarse rápidamente hacia nosotros. Tenía miedo a ser descubierta justo cuando empezábamos a disfrutar plenamente este nuevo capítulo en nuestras vidas. Aquel encuentro casual trajo consigo una tensión palpable mientras intentábamos actuar naturales ante sus miradas curiosas e inquisitivas. Ellos no podían sospechar nada, pero yo sabía perfectamente lo arriesgado que era estar allí junto a él justo ahora. Con cada palabra intercambiada entre nuestros amigos sentí cómo aumentaba la presión dentro mío.
Hasta ese momento había sido capaz de manejar mis emociones, pero ahora todo parecía estar desmoronándose lentamente ante mis ojos llenos de dudas e inseguridades sobre nuestro futuro juntos. Finalmente logramos despedirnos tras intercambiar algunas palabras amables antes de alejarnos lentamente hacia casa, sintiéndonos más inquietos e inseguros acerca del camino elegido hasta entonces. Al llegar a casa comprendí cuán frágil era nuestra situación. Cada decisión tomada podría cambiarlo todo mientras luchábamos contra sentimientos contradictorios dentro nuestro. El día siguiente una nube de preocupación me envolvía mientras caminaba por las calles de Zaragoza. La luz del sol apenas lograba atravesar mis pensamientos oscuros. El eco de lo vivido con él resonaba en mi mente, y cada paso que daba se sentía más pesado. La presión social y las expectativas familiares comenzaban a pesarme como una losa. Al llegar al Café Delicias, el aroma del café recién hecho no logró calmar mi inquietud. Me senté en una esquina, intentando concentrarme en el menú, pero mis ojos se perdían en la ventana. En ese momento, un viejo amigo se acercó a mí. Javier, con su sonrisa franca y mirada sincera, siempre había sido un buen consejero. ¿Todo bien? Te veo pensativa, dijo mientras se sentaba frente a mí. Solo reflexionando sobre algunas decisiones recientes, respondí evasiva. Javier me observó durante unos segundos antes de continuar. A veces es necesario hacer un alto y evaluar lo que realmente queremos. No te dejes llevar por impulsos. Sus palabras resonaban en mí. ¿Era eso lo que estaba haciendo? ¿Actuando sin pensar en las consecuencias? La imagen de su hijo se colaba entre mis pensamientos, desafiando mi lógica. Es complicado, murmuré sintiendo que la conversación giraba hacia un lugar peligroso. Hay muchas cosas en juego. Javier asintió con comprensión, pero su mirada era intensa. La vida es corta. No te aferres a lo que no te hace feliz, dijo con firmeza. Las palabras se quedaron flotando en el aire mientras mi mente divagaba entre la realidad y mis deseos ocultos. Era cierto que había algo insatisfactorio en mi vida actual, pero la idea de arriesgarlo todo por una relación prohibida me aterrorizaba. Cuando regresé a casa esa tarde, la atmósfera era tensa. Mi esposo estaba sentado en el sofá, viendo la televisión sin prestar atención a nada más que a la pantalla iluminada. Decidí no mencionar nada sobre mi encuentro con Javier. Sabía que no sería bien recibido. Sin embargo, un rumor comenzó a circular entre mis conocidos, murmullos sobre una mujer mayor y un joven. Las miradas furtivas y los susurros comenzaron a ser evidentes cuando asistía a eventos sociales. Una tarde, durante una reunión con amigos comunes, noté cómo algunos me lanzaban miradas inquisitivas. Una amiga cercana me tomó del brazo y susurró: «He oído cosas sobre ti, ¿es cierto?». El corazón me latía desbocado mientras intentaba mantener la calma. ¿De qué hablas?, pregunté tratando de sonar despreocupada. Sobre tu relación con el hijo de Ana. Dicen que hay algo más, continuó ella sin rodeos. La sensación de ser observada creció como una sombra oscura detrás de mí. La lealtad hacia Ana chocaba contra mis deseos personales, cada vez era más difícil sostener la fachada de normalidad. Esa noche decidí salir al Parque Grande José Antonio Labordeta para despejarme un poco. Mientras caminaba entre los árboles iluminados por faroles tenues, recordé las risas compartidas con amigos y cómo esos momentos parecían tan lejanos ahora. Me senté en un banco y dejé escapar un suspiro profundo, el aire fresco me golpeó suavemente el rostro. De repente sonó mi teléfono, era un mensaje de él. ¿Te gustaría verme mañana?, Su simple pregunta encendió una mezcla de emoción y temor dentro de mí. ¿Era prudente continuar con esto? Aún así, la atracción era innegable, cada vez que pensaba en él, una chispa recorría mi cuerpo. Mientras respondía afirmativamente al mensaje, no podía evitar preguntarme si valía la pena arriesgar todo por esta conexión tan intensa pero clandestina. Al mismo tiempo, el eco del consejo de Javier retumbaba en mi mente: no te aferres a lo que no te hace feliz. La mañana siguiente llegó rápidamente y me encontré frente al espejo contemplando mi reflejo. Las arrugas comenzaban a marcarse alrededor de mis ojos como testigos silenciosos del tiempo pasado. Sin embargo, había algo nuevo,
una determinación creciente por encontrar lo que realmente deseaba en medio del caos emocional. Me encontré con él nuevamente en nuestro café habitual. Cada vez que cruzábamos miradas sentía como los latidos se aceleraban entre nosotros como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo. Hablamos sobre trivialidades al principio, sin embargo pronto nuestras manos se encontraron sobre la mesa como si buscaran consuelo mutuo ante la tormenta emocional que nos rodeaba. En medio de nuestra conversación ligera, mencionó algo inesperado. Escuché rumores sobre nosotros. ¿Te preocupa? La pregunta colgó entre nosotros como un peso palpable. Miré hacia otro lado antes de responder. No debería importarnos lo que piensen los demás. Pero es complicado, admití finalmente. Él asintió lentamente mientras sus ojos reflejaban comprensión y deseo al mismo tiempo. A medida que avanzábamos hacia el final del encuentro, decidimos dar un paseo por el parque cercano para alejarnos del bullicio del café. El ambiente estaba cargado de tensión mientras nos movíamos entre los árboles frondosos. Cada paso parecía acercarnos más uno al otro e intensificar nuestros sentimientos ocultos. Finalmente nos detuvimos bajo la sombra de un gran roble. Allí fue donde nuestras manos volvieron a buscarse hasta enlazarse firmemente mientras compartíamos sonrisas nerviosas e inseguras ante lo inevitable. Pasamos la noche juntos. Resonó dentro mío como una promesa inquebrantable ante todo lo demás. Sin embargo, al regresar a casa esa noche sentí como las murallas comenzaban a cerrarse nuevamente alrededor mío. Las decisiones tomadas empezaron a pesarme más intensamente que nunca antes y el miedo al juicio ajeno se hacía cada vez más presente. El eco del consejo sincero de Javier aún retumbaba dentro mío. ¿Realmente valdría la pena arriesgarlo todo? La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz tenue y cálida. Me desperté con una sensación de inquietud en el estómago. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y ahora, la realidad se presentaba ante mí como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con decisiones que pesaban más que cualquier otra cosa. Mientras me preparaba para salir, cada prenda que elegía parecía llevar consigo el peso de mi elección. Miré mi reflejo en el espejo, la mujer que veía era una extraña. La crisis de mediana edad había dejado sus huellas, pero también había despertado algo en mí que creía perdido, un deseo por vivir intensamente. Sin embargo, ese deseo estaba en conflicto con mi lealtad hacia mi amiga y la vida que había construido. Al llegar al Café Delicias, el aroma del café recién hecho me envolvió. Era un lugar donde solía encontrar consuelo, pero hoy todo parecía diferente. Las risas y charlas de las mesas vecinas resonaban como ecos lejanos. Me senté en una esquina, buscando refugio en mi taza humeante mientras mis pensamientos giraban en torno a lo que había ocurrido entre nosotros. De repente escuché su voz. Era él, el hijo de mi amiga, caminando hacia mí con esa sonrisa despreocupada que siempre me había cautivado. Mi corazón se aceleró al instante. Hola, dijo con un tono casual, como si no hubiera nada entre nosotros más allá de una amistad platónica. Hola, respondí, intentando mantener la calma. Se sentó frente a mí y comenzó a hablar sobre cosas triviales, su trabajo, sus planes para el fin de semana. Pero tras cada palabra había un subtexto palpable. No podía evitar recordar cómo nuestras vidas se habían entrelazado en momentos fugaces y secretos compartidos. ¿Te gustaría salir este fin de semana? Hay un festival en el parque, sugirió con entusiasmo. Un instante de silencio se instaló entre nosotros mientras mis pensamientos luchaban por encontrar una respuesta adecuada. El festival sería una excusa perfecta para vernos sin levantar sospechas. Pero también significaba arriesgarme a ser vista por conocidos o incluso por su madre. No sé, murmuré finalmente. Vamos, insistió él con una chispa en sus ojos. Solo será divertido. La tentación era abrumadora. Pero entonces recordé la conversación con Javier y las advertencias sobre lo que podría perder si seguía adelante sin pensar cuidadosamente. Quizás deberíamos dar un paso atrás, dije finalmente, sintiendo como las palabras salían casi sin querer. Su expresión cambió instantáneamente, la decepción era evidente en su rostro. ¿Por qué? ¿Acaso te he hecho algo malo? No es eso, respondí rápidamente.
Solo necesito tiempo para pensar. Me levanté abruptamente y dejé suficiente dinero sobre la mesa antes de salir del café sin mirar atrás. La presión en mi pecho aumentaba a medida que caminaba por las calles adoquinadas de Zaragoza, cada paso resonando como un eco de mis dudas internas. El parque era un lugar donde solía encontrar paz y claridad, sin embargo, hoy se sentía como una trampa llena de recuerdos confusos y emociones contradictorias. Las risas infantiles resonaban cerca del estanque mientras los patos nadaban despreocupados, contrastaban brutalmente con la tormenta emocional que llevaba dentro. Mientras paseaba por los senderos serpenteantes rodeados de árboles frondosos, me encontré pensando en mi amiga y cómo podría afectarle todo esto si llegara a enterarse. La idea de traicionarla me llenó de culpa y miedo, pero al mismo tiempo, no podía ignorar lo que sentía por su hijo. De repente sonó mi teléfono, era ella. Hola, contesté tratando de sonar despreocupada. Hola querida, dijo su voz cálida al otro lado de la línea. ¿Cómo estás? Te he estado echando mucho de menos. Bien, solo ocupada, respondí evasivamente. ¿Te gustaría venir a cenar esta noche? He preparado tu plato favorito. El nudo en mi estómago creció aún más fuerte ante la invitación sincera, sabía que no podía negarme sin despertar sospechas adicionales. Claro, dije finalmente sintiendo como la culpa comenzaba a consumir cada rincón de mi mente. Colgué y me quedé mirando al vacío durante unos momentos antes de decidirme a volver a casa. El camino hasta allí fue largo, cada paso parecía más pesado que el anterior mientras reflexionaba sobre lo inevitable, tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Esa noche llegué puntual a su casa, el aroma familiar del guiso llenaba el aire mientras entraba por la puerta principal. Su sonrisa acogedora me recibió como siempre lo hacía, sin embargo, detrás del brillo amistoso había algo más profundo e inquietante, una mirada inquisitiva que parecía saber más sobre mí de lo que quería admitir. La cena transcurrió entre risas y anécdotas del pasado, hablábamos sobre nuestros hijos y los retos cotidianos que enfrentábamos como mujeres maduras en esta sociedad cambiante. Pero cada vez que mencionaba algo relacionado con su hijo o nuestras interacciones recientes, podía sentir su atención volverse más aguda. ¿Y tú, cómo va tu vida amorosa?, preguntó inesperadamente mientras servía postre. La pregunta me tomó desprevenida, tragué saliva antes de responderle, nada emocionante últimamente. Ella sonrió pero continuó mirándome fijamente, era como si pudiera ver más allá de mis palabras superficiales y adentrarse en mis pensamientos ocultos. Después del postre nos sentamos juntas en el sofá para tomar café, esa calidez familiar contrastaba con la tensión creciente entre nosotras cuando tomamos conciencia del silencio incómodo que se instaló entre nosotras tras varias conversaciones triviales. Finalmente rompí el hielo, ¿y tú, cómo te sientes acerca del futuro? Ella suspiró profundamente antes de responder, a veces siento que he perdido parte de mí misma, es difícil entender qué quiero realmente. Sus palabras resonaron dentro mío como un eco distante, había tantas similitudes entre nuestras luchas personales aunque parecieran diferentes superficialmente. Es natural cuestionarse, dije suavemente tratando de consolarla mientras luchaba contra mis propios demonios internos sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros tres. Ella no solo era mi amiga sino también alguien cuya confianza podría romperse fácilmente si decidiera seguir adelante con esta relación prohibida. De repente sonó el teléfono nuevamente interrumpiendo nuestra conversación profunda. Ella miró la pantalla antes de responder rápidamente, es él. Mi corazón se detuvo momentáneamente ante esa revelación inesperada mientras ella contestaba alegremente al otro lado del teléfono. Hola. Sí, estoy aquí. Su tono cambió drásticamente cuando escuchó lo siguiente al otro lado. ¿Qué? La incertidumbre llenó rápidamente el ambiente mientras yo observaba cómo sus expresiones cambiaban drásticamente ante cada palabra pronunciada por su hijo. No podía evitar sentir cómo las murallas comenzaban a cerrarse nuevamente alrededor mío. Las decisiones tomadas empezaron a pesarme más intensamente aún mientras escuchaba fragmentos incoherentes sobre planes arruinados o rumores circulando acerca de nuestra amistad. Todo se tornó borroso cuando colgó abruptamente mirando hacia mí con ojos llenos de preocupación, y quizás algo más, como si supiera exactamente qué estaba sucediendo detrás del telón oscuro entre nosotros tres.
El aire se volvió denso mientras ambos nos quedamos allí congelados ante esa revelación inesperada, mi mente girando frenéticamente buscando respuestas o soluciones rápidas antes fuera demasiado tarde. El silencio se instaló entre nosotros, un eco de las palabras no dichas. La carta en mis manos parecía pesar más que el aire denso que nos rodeaba. La letra de mi amiga, llena de preocupación y amor, me atravesaba como una flecha. Sé que algo está pasando, decía. No quiero perderte, pero necesito que seas honesta contigo misma. Sus palabras resonaban en mi mente, rebotando como un eco interminable. La tensión en el aire era palpable. El joven me miraba con una mezcla de curiosidad y temor, como si esperara que yo rompiera el hechizo. Pero yo estaba atrapada en la maraña de mis propios pensamientos. ¿Qué quería realmente? ¿Era amor lo que sentía o solo un deseo desenfrenado por escapar de la rutina? ¿Qué piensas?, preguntó él al fin, rompiendo el silencio. Su voz era suave, casi cautelosa. No lo sé, respondí, sintiendo cómo la confusión se apoderaba de mí. Miré hacia el suelo, incapaz de sostener su mirada. Todo esto es complicado. ¿Complicado? Ojalá fuera solo eso. Su tono se tornó más serio. ¿No sientes nada por mí? La pregunta me golpeó con fuerza. Sentía tantas cosas, atracción, miedo, culpa. Pero la respuesta no salía de mis labios. Es complicado, repetí como un mantra. De repente la imagen de mi amiga apareció en mi mente, sus risas compartidas, las confidencias bajo las estrellas y los momentos sencillos que habíamos vivido juntas a lo largo de los años. La idea de traicionarla me llenaba de angustia. Podemos dejarlo todo atrás, insistió él, acercándose un paso más hacia mí. Nadie tiene que saberlo. El impulso de dar un paso atrás fue fuerte, sin embargo, algo dentro de mí se resistía a retroceder por completo. La conexión entre nosotros era innegable y me atraía como un imán. Un ruido a nuestras espaldas nos hizo girar la cabeza, un grupo de jóvenes pasaba riendo y hablando alto por el parque. La normalidad del mundo exterior contrastaba con nuestro tumulto interno. Quizás deberíamos hablar en otro lugar, sugerí, buscando una salida a esta conversación incómoda. Asintió lentamente y juntos nos dirigimos hacia uno de los bancos más alejados del bullicio del Parque Grande José Antonio Labordeta. El lugar estaba semioculto entre los árboles frondosos, un refugio temporal para nuestras verdades ocultas. Mientras nos sentábamos recordé cómo había sido nuestra primera reunión en aquel café Delicias hace meses atrás, la chispa inicial había encendido algo que no sabía si podría controlar ahora. ¿Y si esto no es lo que realmente quieres?, preguntó él mientras jugaba con sus manos nerviosamente sobre sus rodillas. Lo sé, murmuré sin poder evitarlo. Pero hay tantas cosas en juego. Él se quedó en silencio por un momento antes de hablar nuevamente, ¿y si te dijera que estoy dispuesto a arriesgarlo todo? Su declaración me dejó paralizada. Las palabras flotaban entre nosotros como una nube pesada, el peso del riesgo era abrumador. Es fácil decirlo, respondí finalmente sintiendo cómo la presión aumentaba en mi pecho. Pero hay mucho más involucrado. Un instante después, el sonido familiar del teléfono vibrando interrumpió nuestros pensamientos compartidos. Era un mensaje de texto, lo leí rápidamente. ¿Dónde estás? Te necesito. Era mi amiga. El corazón se me aceleró mientras pensaba en cómo ella podría estar percibiendo mi ausencia y las implicaciones detrás de ello. Debo irme, dije abruptamente mientras me levantaba del banco. Espera, suplicó él alzando una mano para detenerme. No podemos dejarlo así. No tengo otra opción. Mis palabras salieron con más firmeza de lo que sentía por dentro. Comencé a caminar hacia la salida del parque con pasos apresurados, sintiendo su mirada fija en mi espalda mientras me alejaba cada vez más lejos del lugar donde había comenzado todo. La sensación de culpa crecía cada vez más fuerte mientras llegaba a casa y encontré a mi amiga esperándome con una expresión preocupada dibujada en su rostro. Te he estado buscando, dijo ella al verme entrar por la puerta principal. Lo primero que pensé fue en cómo podría ocultar mis verdaderos sentimientos detrás de una sonrisa forzada y frases triviales sobre mi día.
Solo fui a dar un paseo, respondí mientras intentaba desviar su atención hacia otra cosa. No te creo. Su mirada penetrante parecía atravesar cualquier fachada que intentara construir entre nosotras. A medida que hablábamos sobre trivialidades y anécdotas cotidianas, sentí como cada palabra pronunciada se convertía en una carga cada vez más pesada sobre mis hombros. Finalmente, después de unos minutos llenos de tensión silenciosa entre ambas, ella rompió el hielo. «¿Hay algo que necesitas contarme?» Los latidos resonaban fuertemente en mis oídos mientras buscaba las palabras adecuadas para responderle sin traicionar su confianza ni exponer mis secretos más oscuros. «No sé a qué te refieres». Intenté mantenerme firme ante su mirada inquisitiva, pero sabía que estaba perdiendo terreno rápidamente. Ella suspiró profundamente antes de continuar. «He visto cómo te miras cuando hablas con él». Mis instintos reaccionaron instantáneamente. Necesitaba desviar esa conversación antes de perderme completamente en sus ojos llenos de comprensión y dolor al mismo tiempo. «No es nada», contesté rápidamente, aunque sabía que no era cierto. Sin embargo, algo dentro mío sabía que este intercambio era solo el preludio a una confrontación inevitable donde tendría que decidir entre proteger nuestra amistad o revelar lo inconfesable. Mis sentimientos por su hijo adulto eran reales y peligrosos al mismo tiempo. La noche avanzó lentamente mientras luchábamos con nuestros propios pensamientos, y ya no podía ignorar la verdad oculta bajo la superficie. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de una tensión que parecía palpable. Miré a mi amiga, tratando de descifrar sus pensamientos. Sus ojos por un momento parecieron atravesar el velo de mi secreto. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, dibujando sombras que danzaban en las paredes y acentuaban nuestra incomodidad. ¿Sabes? A veces creo que hay cosas que no se dicen, pero están ahí flotando entre nosotros, dijo ella con un tono reflexivo. Su voz era suave, pero había una firmeza que me hizo estremecer. No podía creer que estuviera tocando el tema sin mencionarlo directamente. «No sé de qué hablas», respondí, intentando mantener la calma. Pero mis palabras sonaron vacías incluso para mí. La verdad era un peso que llevaba en el pecho y cada vez se hacía más difícil ignorarlo. «Claro que lo sabes», insistió. «He visto cómo te miras a él. Es natural sentirse atraída por alguien más joven, pero también es peligroso». Sus ojos se entrecerraron levemente como si estuviera buscando una respuesta en mi rostro. El silencio se extendió entre nosotras como un abismo. Cada segundo parecía alargarse mientras luchaba con la decisión de ser honesta o seguir ocultando mis sentimientos. La idea de perder su amistad me aterraba, sin embargo, el peso del secreto se volvía insoportable. «Él es solo un amigo», intenté defenderme, aunque sabía que era una mentira que apenas podía sostener. La imagen del joven cruzó por mi mente, su risa contagiosa y esa chispa en sus ojos cuando hablaba de sus sueños. «¿Y qué hay de tus sueños? ¿No te sientes atrapada?» Ella inclinó la cabeza hacia un lado, observándome con compasión y preocupación. «La vida es corta, y a veces hay que arriesgarse». Su declaración resonó en mí como un eco lejano. Las palabras giraban en mi mente mientras recordaba las noches solitarias y las conversaciones vacías con mi esposo. La atracción hacia su hijo me había hecho sentir viva nuevamente, pero también culpable. «No puedo hacerle esto a nuestra amistad», murmuré casi sin pensar. Pero en el fondo sabía que ese argumento ya no era suficiente para silenciar lo que realmente sentía. En ese instante decidí ser valiente. «Lo siento, pero no puedo seguir ocultándolo». Las palabras fluyeron como un río desbordado, ya no había vuelta atrás. Ella me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad antes de hablar nuevamente. «No soy ciega», admitió finalmente. «Sé lo que está pasando entre ustedes». Su voz era serena pero firme, había llegado a un punto crítico donde ya no había espacio para más mentiras. El corazón me latía con fuerza al escucharla reconocer lo inconfesable. Era como si una parte de mí hubiera sido liberada mientras otra caía en picada hacia el abismo del arrepentimiento. «¿Qué piensas hacer?», preguntó ella con cautela, como si supiera que cada palabra podría cambiarlo todo entre nosotras. «No lo sé», respondí sinceramente mientras sentía como las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos.
No quiero perderte, pero tampoco puedo ignorar lo que siento. Un silencio pesado llenó la habitación una vez más mientras ambas procesábamos la realidad de nuestra situación. La amistad construida durante años estaba al borde del colapso por culpa de mis decisiones egoístas. Finalmente rompí el silencio, tal vez deberíamos dejarlo todo atrás. Mi voz temblaba al pronunciar esas palabras, era un intento desesperado por proteger nuestra conexión. Sin embargo, ella sonrió tristemente y sacudió la cabeza lentamente. No creo que sea tan fácil. Sus palabras fueron como un golpe bajo, sabía que tenía razón. Fue entonces cuando decidí dar el siguiente paso hacia lo desconocido, le contaría todo al joven y enfrentaría las consecuencias de mis acciones sin importar lo doloroso que pudiera ser. Al salir del apartamento esa noche sentí una mezcla de liberación y miedo abrumador. Las luces de Zaragoza brillaban intensamente mientras caminaba hacia el Parque Grande José Antonio Labordeta, cada paso resonaba en mi mente como si fuera el último antes del precipicio. Me senté en uno de los bancos del parque bajo la sombra de los árboles centenarios, recordando aquellos momentos compartidos con él, risas furtivas y miradas robadas llenas de promesas no cumplidas. Pero ahora todo eso parecía distante e inalcanzable. De repente escuché pasos acercándose, mi corazón dio un vuelco al ver su figura aparecer entre las sombras iluminadas por la luna llena. Él sonrió al verme y algo dentro mío se encendió nuevamente, la atracción instantánea regresó como una ola imparable. Te estaba buscando, dijo él con esa confianza juvenil que siempre me había atraído tanto. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras contemplaba su rostro lleno de esperanza e inocencia. Sabía perfectamente qué quería decirle, sin embargo, el miedo a perderlo todo me paralizó momentáneamente. Necesitamos hablar, logré articular finalmente mientras luchaba contra las lágrimas acumuladas en mis ojos. Su expresión cambió instantáneamente a preocupación, comprendió que algo serio estaba sucediendo entre nosotros dos. ¿Está todo bien? Respiré hondo antes de responderle, no estoy segura si esto puede continuar. Antes de poder terminar la frase o explicarle mis sentimientos complicados sobre su madre y nuestra situación actual, una figura apareció detrás mío interrumpiendo nuestro momento crucial, era mi amiga, su madre. La mirada confusa y herida en su rostro decía más que 1000 palabras, habíamos sido descubiertos y ahora todo estaba al borde del colapso irreversible.